¿verdad? Así que vamos entonces a ir al consejo de la palabra del Señor y queremos regresar al capítulo 14 del libro de Éxodo. Maravilloso es Dios. Vamos a dar lectura en el versículo 19 hasta el 31. Amén. Bueno es Dios. Bueno es Cristo. Maravilloso Dios. Éxodo capítulo 14, versículo 19 al 31. Gracias a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Leamos la palabra del Señor y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová pues que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por el muro en su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, dice la Biblia, su siervo. Qué palabra maravillosa. Vamos a orar. Amén, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que en esta preciosa hora nos ayude el Señor. Amén. Oramos entonces. Buen Dios y Padre, Dios maravilloso, Dios bueno, santo y sublime, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Nos sentimos bendecidos en esta preciosa hora al estar aquí reunidos en tu casa, Señor, con el propósito de adorarte y de bendecirte. Te hemos adorado, te hemos exaltado, te hemos dado a ti, Señor, lo mejor de nuestra vida. Decirte, Señor, que te amamos y que te bendecimos.
Gracias por este privilegio. Señor, hoy te pedimos tu bendición y tu ayuda. Señor, para mí es un privilegio el poder hablar de tu palabra. No soy digno de hacerlo, de poder hablar de tus grandezas, de tus maravillas. Señor, no tomar a la ligera lo que tú hiciste o lo que tú harás, sino considerar cuán grandes obras y hechos tú has hecho. Señor, te pedimos que en esta hora, Señor, tu presencia y en esta casa, que haya alabanza en el corazón del pueblo, que haya agradecimiento. Señor, te pedimos que la libertad de tu espíritu fluya en esta casa. Dios mío, te pedimos que tu gloria se siga manifestando. En el nombre de Jesús te damos toda gloria y toda la honra. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Bueno es el Señor. Amén, hermanos. Gloria al que vive. Hoy yo quiero hablar de un tema muy interesante. Hablábamos el domingo pasado de un tema que siento que Dios de una manera ha ministrado y ha hablado, pero muchas de las veces nos cuesta entender. Hay cosas que nos cuesta digerirlas. Hay cosas que nos cuesta llegar a conclusiones de la vida. El tema que hablaba el domingo pasado era el temor a la libertad. El temor a la libertad. ¿Se acuerda del tema del domingo pasado? Los que estuvieron aquí el domingo pasado. Hoy yo quiero hablar de salvación y liberación. Ese es el tema que quiero hoy hablar con usted. Por favor, apunte bien ese tema y búsquelo, léalo, escudriñe, que le va a ser de grande bendición. Salvación y liberación. Amén. Ese es el tema para esta ocasión. Cuando hablamos de esta parte tan interesante, la Biblia es un libro sobre lo que Dios ha hecho y está haciendo para salvarnos. Escuche bien la razón por la que el propósito de este libro, que conocemos como la Biblia, la santa palabra de Dios, nos enseña lo que Dios está haciendo para salvarnos, guiarnos y santificarnos. A lo largo de las Escrituras podemos encontrar ejemplos de cómo Dios hace esto. Por ejemplo, hoy queremos dialogar de un ejemplo, y es de Éxodo capítulo 14. Este narra la liberación de los israelitas por medio, y hablamos de el Mar Rojo y la destrucción de lo que es el Faraón. Este capítulo 14. Entender aquí, mis amados hermanos, de este mismo capítulo, que es posible extraer, y es de lo que hoy queremos hablar, de 3 puntos, pero terminar en el tercero, que es la parte que hoy queremos analizar, y es de una manera 3 puntos, 3 aspectos muy importantes. Número 1 es la dirección. Número 2, la salvación. Número 3, el juicio. 3 puntos bien importantes que yo quiero dialogar con ustedes, que serán tal vez probablemente rápidamente para entender los puntos solamente. Uno es dirección, segundo salvación y tercero juicio. En el punto tercero, que es juicio, hay 3 cosas bien importantes del que se juntarán ahí y la entenderemos rápidamente, y es la justificación y la santificación divina. En el juicio entra la justificación y la santificación. 3 puntos bien importantes en el último punto. Entonces, al entender aquí este capítulo, Dios de una manera condujo a los hijos de Israel hacia lo que conocemos desde el versículo 2 hacia el sur. El entender la parte bíblica geográficamente es algo que no entra en el pensamiento humano, porque cuando Dios le dice del versículo 2 y en el versículo 9 a donde Moisés se dirigiera con el pueblo, era como llevarlos, como decimos, a la boca del león, llevarlos a un punto de muerte, llevarlos a un punto de destrucción. Sin embargo, no sucedió así. Pero entender este cuadro de la Biblia es interesante para nosotros. Desde esa perspectiva humana, esta ruta podría parecer de una manera irracional, ya que esto significaba que Israel estaba caminando en un desierto
y alejándose de lo que era la tierra prometida. En otras palabras, de la promesa de lo que Dios había establecido. El poder mencionar hoy de que muchas veces nosotros podemos llegar, y déjenme hablar despacio para ver si me puede alguien entender en este día. Y es que muchas de las veces Dios como si se tornara en contra, y muchas de las veces no es así. Entender como si las cosas, en vez de ir caminando hacia adelante, vemos como si las cosas van caminando hacia atrás. Así humanamente las podemos entender, pero no es así. Para Dios no es así. Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un camino. Dios siempre tiene una salida hacia nuestra vida, nuestras necesidades, a nuestros problemas. Pero como nosotros somos humanos, somos muchas de las veces muy imperativos, muchas de las veces no tenemos paciencia, las cosas las queremos rápido, las cosas las queremos a nuestra manera. Difícilmente podemos entender el propósito de Dios, porque lo que nosotros queremos es que las cosas se hagan rápido, como decimos en Guatemala, al chilazo decimos allá en Guatemala, hermanos. Y difícilmente para nosotros las cosas no van a trabajar cuando nosotros las queremos a nuestra manera. Difícilmente trabajarán, difícilmente saldrán como nosotros queremos hacer. Pero cuando nosotros vemos en el plan y en el propósito de Dios, es entender que Dios siempre tiene un plan, y ese plan es el plan perfecto hacia la vida del ser humano. Cuando nosotros hablamos del plan perfecto, ese plan no falla. El plan del hombre falla, pero el plan de Dios no falla. Lo que el hombre edifica se derrumba, lo que Dios edifica no se cae. Lo que Dios hace siempre permanecerá. Lo que el hombre hace se lo llevará el viento. Lo que Dios promete se cumple, y lo que el hombre promete no lo cumple. Muy pocos amenes. Vamos, hermano, despiértese en esta mañana, por favor. Amén, haga algo, grite, uy, ay, aplauda, haga algo. Amén, sacúdase ahí las moscas, por favor. Entendamos esta parte que es interesante en esta preciosa hora. En el versículo 3, sin embargo, Dios le pidió a Israel que hiciera lo que pareciera irrazonable para el poder hacer aquí lo imposible. Sí, porque hay que hacer una loquera para que Dios se glorifique. Hay que hacer algo que no tiene sentido para que Dios se manifieste. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Eso es lo que mucha gente no puede, no podemos, decimos así, no podemos entender a Dios, porque difícilmente a Dios no lo podemos entender con la mente humana. A Dios, de la manera que podemos entenderlo, es a través de la fe. Alguien dice amén. Ahora, hay que entender un punto importante aquí sobre todo esto. Sobre esta historia que estamos relatando, el punto principal es que lo que Dios quiere es glorificarse. Ahora, entender aquí que Dios, su deseo será aquí glorificado por el prodigioso milagro de que se realizará. Dios le dijo a Moisés de los acontecimientos venideros. ¿Por qué? Porque deseaba que cuando corrieran esos acontecimientos, los israelitas, escuche bien por favor lo que yo voy a decir. Uno, Dios quería glorificarse, pero una parte importante es que Dios deseaba que los israelitas, algo que Dios quería que ellos hicieran, era que creyeran en Dios. Eso está interesante. ¿Sabe por qué? Porque al final de la jornada, al final de todo lo que pasa, al final de todo lo sucedido, una de las cosas que debemos de reconocer es la grandeza de Dios. Hay que darle a Dios lo que es de Dios. Y como dijo el Señor Jesucristo, y a César lo que es de César. A Dios hay que darle la gloria. A Dios hay que reconocerlo en todos nuestros caminos, porque Dios es el que se merece toda la gloria. ¿Alguien dice amén? Pero el resultado de esto a nosotros es importante. Dios quiere que usted y yo crezcamos en la fe. Quiere decir que todo lo que sucede alrededor nuestro, sea bueno, sea malo,
dependiendo cómo nosotros lo entendamos, pero el punto es entenderlo en el propósito de Dios. Cuando usted lo entiende y yo lo entiendo en el propósito de Dios, nuestra fe crecerá. No seremos iguales. El propósito de Dios nos calificará como mejores cada día. El proceso nos calificará como mejores. El momento que estamos viviendo al final nos calificará como buenos creyentes o madurar en la fe. Entonces, ahora cuando vemos aquí esta parte que para nosotros es interesante, es entender cómo sabemos. Faraón y su ejército persiguieron a Israel con carros, como hemos leído, y jinetes hasta que lo alcanzaron o alcanzaron al pueblo. Entonces Israel tuvo miedo y clamó al Señor. ¿Se recuerdan del versículo 10 que dejamos el domingo pasado? Y los dice la Biblia. Y los siguientes versículos que también revelan cómo actúa la naturaleza humana cuando se enfrentaron a una situación que estaba fuera del control. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Israel? Se quejaron. Se quejaron. La reacción al problema que enfrentaron no fue creer en Dios, no fue adorar a Dios, no fue cantar a Dios, no fue tirarse de rodillas, no fue levantar las manos. ¿Cuál fue la actitud que tomaron ellos? Quejarse. Aquí hay algo que nosotros debemos de entender esta parte, y es que la queja la encontramos en el versículo 11, donde ellos dijeron: no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. De una manera fue una queja contra Moisés, pero no era contra Moisés. ¿Contra quién era la queja? Indirectamente era contra Dios. Sí. Porque de una manera le decían a Moisés, pero como diciéndole, diciéndole a Juan para que le diga a Pedro, ¿verdad? De una manera indirecta, diciéndole a Moisés, pero hablando con Dios: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos aquí? ¿Para morir en el desierto? Si más adelante le dijeron: si te dijimos que en Egipto estaba mejor que aquí. El hombre, aquí es un punto que no quiero dialogar, sencillamente quiero mencionar. El hombre es difícil de tratarlo. El hombre es difícil de tratarlo. Al hombre, y cuando me refiero al hombre, me refiero al hombre y a la mujer. Que no digan las hermanas: ay, de lo que nos libramos. No. Usted va en el paquete, pues. Con el hecho de que ya pasó el mes de mayo no quiere decir que no la vamos a nombrar. No, tranquilas, todos vamos en el paquete. Cuando decimos hombre, estamos hablando generalmente a la humanidad, el ser humano. Somos difíciles. Aunque usted no diga amén, somos difíciles de trabajar. Aleluya, eso es bueno. Es entendible esta parte porque cuando nosotros vemos, mis amados hermanos, en los versículos 15 al 18, Dios le dijo a Moisés qué hacer. Pero estas acciones no fueron llevadas a cabo hasta el versículo 21. En los versículos 19 y 20, aquí esto nos va a servir como un interludio en este pasaje. Pero es más que un interludio. Estos dos versículos son el punto central de lo que hoy para nosotros va a ser algo importante. Y es aquí lo revelado en lo que fue la presencia de Dios entre la humanidad. Esto es lo ilustrado por la estructura de lo que el capítulo 14 del libro del Éxodo nos enseña. Y cuando vemos esta parte, vemos de que Dios aquí será glorificado sobre el faraón y los egipcios. De lo que la Biblia nos enseña, que sabrán de lo que es Dios. Es lo que él quería, era que ellos supieran quién era Dios. Que el Dios que los había llamado, que el Dios el que los había sacado de Egipto, el Dios que había mostrado su mano de poder sobre Egipto, sobre las 10 plagas, ellos no lo conocían. Dios quería que ellos lo conocieran. Dios quería revelarse a la vida de ellos, y que de esa manera ellos pudieran tener temor a Dios. Un temor no de miedo, un temor reverente,
un temor de respeto, un temor de reconocer quién es Dios. Dios no quiere que nosotros le tengamos miedo. Dios quiere que tengamos respeto a Dios. Dios no quiere impartir temor en nuestras vidas. Uy, Dios me va a matar. No, Dios quiere que lo respetemos, que lo amemos y lo adoremos. Eso es lo que Dios quiere en la vida de nosotros. Por eso que cuando entendemos esta parte que es fascinante, déjeme correr, es entender la primera enseñanza que nos da el capítulo 14. Y es que Dios aquí es el líder y protector del pueblo. De lo que hablamos del versículo 13 al versículo 17. Él está presente con su pueblo en medio de las dificultades, porque así es de la manera como Dios se presenta. 3 puntos relacionados que emergen en el versículo 19 al versículo 20, que es el centro de lo que hoy estamos hablando. Número 1, para caminar en la luz necesitamos seguir la luz. Alguien dice amén. Para caminar con Cristo necesitamos tener a Cristo. Para poder vivir en la luz necesitamos tener la luz. Entonces, hoy tenemos que entender esta parte que es fascinante. Cuando vemos aquí esta parte de lo que nos habla el capítulo 13, regresar, entender el versículo 21 hasta el 22, este será el mismo Dios que se apareció a Moisés. Y hablamos desde el capítulo 3 y el versículo 2. Este ángel viajaba delante de los israelitas. Por lo tanto, se necesitaba seguir la luz. Recuérdese que la Biblia dice que el ángel de Jehová iba delante de ellos como columna de nube y les alumbraba el camino, pero también les cubría de la retaguardia, que eran los enemigos. ¿Y eran quiénes? Los egipcios. Quiere decir que era luz y que era oscuridad. Y cuando vemos aquí que Dios, el Señor, había mandado a su ángel para que los guiara, era que ellos tenían que seguir la luz. En otras palabras, el que los iba guiando en el camino era el Señor. Entonces, entender esta parte es fascinante, porque estamos considerando a Dios el líder al quien hay que seguir, al que hay que caminar, al que hay que, donde Él ponga el pie, hay que poner nosotros también el pie. Es entender de que Dios es el que va adelante. Y muchas de las veces, en el caso de nosotros, muchas de las veces queremos ir nosotros adelante de Dios. No, si usted quiere caminar con Dios, como dice la Biblia, que Enoc caminó con Dios, dice la Biblia, y Dios se lo llevó, es entender que no vamos delante de Dios. Dios tiene que ir delante de nosotros. No siempre la dirección que Dios nos da puede parecer como una luz. En Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22 nos dice que el ángel de Dios tenía una tarea especial, como la columna de nube. Su función principal era dirigir al pueblo. Esta columna era también la columna de luz. Así que asimismo la columna podría parecer una nube o podría aparecer como una antorcha. Pero de la parte fascinante aquí es que sea Dios el que vaya guiando, que eso es lo que nosotros podemos entender en este cuadro de la Biblia, que era Dios mismo guiando al pueblo, el que iba hacia adelante, el que los guiaba, el que peleaba por ellos, el que los sacó con mano fuerte. El deseo de Dios era que de ellos caminaran y siguieran el mandato o la dirección de Dios hacia lo que Dios quería y tenía para ellos. También debemos aquí entender de una manera humildemente, cuando seguimos la luz, es entender que Dios es el líder. No somos capaces nosotros de dirigir nuestras propias vidas. Hay que entender que nuestras vidas necesitan ser guiadas por Dios. Difícilmente nuestra vida tendría éxito. Difícilmente nuestra vida tendría una ganancia. Hablemos física, una ganancia, disculpe la palabra que estoy usando, una ganancia donde nosotros nos podamos sentir bien si nuestra vida no es dirigida por Dios. Cuando yo digo esto, me refiero que muchas de las veces la paz, el gozo, la alegría, la satisfacción
de lo que estamos haciendo nos va a ayudar y nos va a hacer sentir bien, no es si nosotros no seguimos a Dios. Dios tiene que estar en nuestra vida. Dios tiene que estar en nuestro hogar. Dios tiene que estar en nuestro negocio. Dios tiene que estar en nuestro trabajo. Dios tiene que estar en nuestra familia. Dios tiene que estar en todo lo que nos movemos para nosotros tener el beneficio de Dios. No sé si me estoy explicando. Entonces, la nube, que aquí representa la presencia de Dios, la columna que a veces está delante de nosotros, de lo que nosotros hoy podemos hablar, de lo que es la guianza divina de Dios. Oiga, qué lindo es ser guiados por Dios, hermanos. Qué lindo es que Dios nos guíe. Qué lindo es que Dios nos diga: hoy no quiero que te muevas, hoy quiero que te quedes tranquilo, sentado, sentada. Hoy no quiero que estés sentado, hoy quiero que tú te levantes y camines. Eso es bonito, recibir lo que Dios quiere a la vida de nosotros. Muchas de las veces nosotros actuamos más y hacemos más, no de lo que Dios dice, sino de lo que nosotros queremos hacer. Y disculpe que traiga esto a la memoria, pero hay una parte interesante que yo siempre le he dicho a los hermanos que se hacen miembros de este lugar. Cuando ellos dicen: pastor, queremos congregarnos aquí, bueno, déjenme platicar con ustedes. Y si los hermanos se recuerdan de lo que yo platico, entre todo lo que les platico, les digo una cosa: asegúrense que ustedes, sea Dios el que les haya puesto en el corazón el congregarse en esta casa. Y muchos la respuesta nos han dicho: estamos bien seguros, y usan esta expresión y dicen: hemos sentido de parte de Dios que este es el lugar. Pero cuando se van no nos dicen que es de parte de Dios que se van de ese lugar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que muchas de las veces queremos que Dios nos mueva y somos dóciles cuando queremos algo, pero cuando estamos enojados o cuando caemos en rebeldía, entonces ya no es Dios el que nos mueve. Mas sin embargo, caemos en otro lugar y decimos, y volvemos a repetir la misma palabra: es Dios. Dios no confunde a nadie. Dios no es loco. Dios no le dice ahorita: haz esto, y mañana le dice: no, ¿sabes qué? No, ya no lo hagas, me arrepentí. No. Dios no trabaja así. Lo que yo quiero explicarle a usted es lo que acabo de mencionar. El hombre es difícil. Es difícil, aún ni él mismo se entiende. No nos entendemos nosotros mismos a veces. Nos cuesta entendernos a nosotros mismos. Entonces, cuando entendemos esta parte, es interesante pensar de lo que es la guianza de Dios. Dios no te va a decir: vete por este camino, y después te va a decir: no, ¿sabes qué? Me confundí, no, vete para allá. No, mejor déjame usar el GPS para mandarte al lugar que yo quiero que manden. Dios no trabaja así. Dios no confunde a nadie. Nosotros somos los que nos confundimos. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar por la luz de Dios, por la columna de Dios, por la guianza de Dios, no vamos a fracasar en la vida. Eso téngalo por seguro. Porque Dios es el que nos guía, Dios es el que nos protege, Dios es el que nos lleva. Una de las cosas que yo le he dicho siempre a Dios, cuando he sentido que la puerta se me ha cerrado, y voy a hablar ministerialmente, cuando veo que la cosa como si no quiere trabajar, yo me despreocupo, hermanos. Yo tranquilo. Yo le digo: tú me llamaste, tú me vas a sacar de esto, pues. Así de sencillo. Yo no me llamé. Yo no me puse aquí. Yo no agarré la Biblia y me puse un saco y una corbata y comencé a predicar como loco y voy a ponerle nombre a un local y no, así no fue. Dios nos llamó con mi esposa, Dios nos preparó, Dios nos puso en este lugar, y cuando vienen los problemas le digo: Dios, encárgate del problema porque tú me llamaste a mí. Tú tienes que arreglar este problema porque yo no me metí en este problema, pues. Y fíjese que Dios, que es sabio y es poderoso, y Él sabe lo que hacen en la vida de nosotros, Dios siempre ha sacado la mano a favor de nosotros.
Y eso tenlo por seguro. Si Dios a tu vida te ha dicho que hagas lo que hagas, recuérdate que Dios te va a sacar adelante. No te preocupes si Dios te ha dicho que te va a bendecir. No te preocupes si Dios te ha dicho que te va a sanar. Si Dios te ha dicho esto y lo otro, despreocúpate de lo negativo que pueda venir. Dios lo va a hacer porque Él lo prometió. Y si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Necesitamos la guianza de Dios. Necesitamos que Dios nos guíe, porque también cuando nos guía nos protege. Cuando los israelitas avanzaron hacia el Mar Rojo, la columna se volvió del frente de Israel y se puso detrás de ellos. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Hay una razón. Cuando nosotros vemos aquí que se le puso detrás la nube a los israelitas, fue por la razón y causa de los egipcios. La nube era la protección o el protector de Israel. Así que Dios les dijo que los iba a cuidar y que los iba a proteger. Entonces, el versículo 19 al 20 podemos notar la revelación poderosa de la obra ya demostrada en los capítulos anteriores, del capítulo 14 del mismo libro, donde la oscuridad y la luz debieron haber fortalecido la fe de los israelitas, entender de que había algo sobrenatural, visible, de poder entender que estaban en el desierto, en un lugar donde no había escapatoria o forma de tener una sombra. Mas sin embargo, en el día tenían una sombra y en la noche tenían una columna de fuego, y era sobrenaturalmente. Pero la razón de la que se mueve la nube hacia atrás es para hacer una división de los enemigos de Israel. ¿Por qué? Porque recuérdese que Faraón y sus ejércitos salieron no solamente ya a traerlos como al principio, sino iban a matarlos, pues. Iban a matarlos, iban a deshacerse de ellos, porque el coraje que había en Faraón ahora era más grande todavía. El coraje que había en él era grande. Entonces Israel iba huyendo por su vida, pero lo maravilloso de ello es que había algo más grande, sobrenatural, superior, que los iba guiando por el camino, y ese era Dios. Eso es lo lindo de la historia bíblica, el poder entender este cuadro, a pesar de que muchos hermanos científicos, mucha gente sabia, humanamente hablando, hermano, ignoran este cuadro bíblico diciendo que no fue real. A mí la Biblia me dice y me grita, y aún la arqueología me dice que me grita, de que Dios abrió el camino para el pueblo de Israel. Pero fíjese que geográficamente hablando, ver el mapa de este cuadro es interesante, porque lo que Dios hizo fue que los envió por un desierto para meterlos en un camino de encrucijada, donde había una cordillera de montes o de montañas, donde solamente era un camino, y desembocarlos a lo que era el lobo, llevarlos a la boca del lobo, hermanos. Decir, wow, entender que los llevó a la muerte, los llevó al matadero, como decimos. Pero lo que ellos no sabían era cómo Dios los iba a salvar. Eso es lo lindo de Dios. El problema lo podemos ver, pero muchas de las veces no sabemos cómo Dios va a trabajar. Y yo te quiero hoy decirte a ti de que Dios tiene siempre un plan de salvación para el hombre. Ahora, es maravilloso pensar, porque aquí entender que en estos versículos aluden a la novena plaga, si así lo podemos entender, que reveló las tinieblas que estaban sobre Egipto como una señal para Faraón y su pueblo, mientras que Israel aquí disfrutaba de la luz. Ahí no había generador, no había
no había para echarle gasolina, no había necesidad de prender leña, no había chimenea. No, era Dios el que estaba alumbrando ese lugar. Y de esa manera es que nosotros podemos entender aquí esta revelación de Dios, grandioso, entender el poder de Dios, que el ángel del Señor vino aquella noche a Egipto, y entender cómo Dios eliminó, hermanos, a los primogénitos. De esa manera Dios viene a acudir al pueblo, a defenderlos una vez más con una nube, con una oscuridad, y darles a conocer que Dios está con ellos. Ahora, Dios aquí, que es el guerrero para el pueblo, pero debemos de una manera entenderlo y seguirlo. Y es entender cómo Dios se le reveló al pueblo para que el pueblo entendiera y que supieran de que no es el hombre. No confundirnos que es por el hombre que vamos a llegar al cielo, o que es por el hombre que vamos a tener la bendición. No es por el hombre que nosotros vamos a tener el bienestar de Dios. No. Lo que Dios quería enseñarles era que era Dios el que los estaba sacando, que era Dios el que los estaba guiando, que era Dios el que los estaba llevando a un lugar para mostrarles su gloria, para mostrarles su poder. No era Moisés, no era Aarón, no era Josué, si ya estaba ahí, no era nadie de ellos. Dios quería enseñarles que era por la mano poderosa de Dios que los iba a sacar, que les iba a mostrar el poder. No era las palabras de Moisés, porque, hermano, la Biblia dice que Moisés era tartamudo, pues. Ahí ya no sabemos si dejó de tartamudear Moisés. Pero cuando se enfrentó con Dios, le dijo: si hablar no puedo, le dijo. Y le dijo, bueno, le dijo, no, yo he hecho la lengua al mudo. Le dijo, yo te voy a poner a alguien quien hable por ti. Y le puso a su hermano Aarón. Entonces, entender de que Dios quería enseñarles que el que tenían que seguir era Dios. Hoy usted y yo tenemos que aprender algo en la vida secular, en la vida que nosotros emprendamos, y aún dentro de la iglesia, es que nosotros al que debemos de seguir es a Dios. Quiero decirle algo a usted muy importante en este día. El hombre te va a fallar, el hombre nos puede fallar, yo te puedo fallar, usted me puede fallar a mí. Sí, porque muchos dicen, no, es que cuando dicen el hombre no hay que seguir al hombre, se refieren más que todo al líder. No. Pero si lo vemos de este punto de vista, de aquí para allá, es otra perspectiva, hermanos. Es otra perspectiva. Amén. Sí. Porque muchas las veces nada más se apunta de allá para acá, pero si usted se viene y se para aquí, usted va a ver de aquí para allá. Por eso que cuando usted diga que no sigamos al hombre, hablemos generalmente. Hasta usted inclúyase también. Amén, hermanos. No podemos confiar ni en nuestra propia sombra. El corazón, la Biblia dice que es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá?, dijo el salmista. Nosotros cambiamos de opinión. Hoy decimos sí y mañana decimos no. Hoy estamos con toda la acción y la actitud, y como dijo el ratón, échenme al gato, cuando no estaba, ¿verdad? Cuando sentimos la presencia de Dios, retamos la enfermedad, retamos la escasez, retamos el problema, retamos hasta el diablo, retamos. Pero cuando las cosas no están trabajando a nuestra manera, las víctimas somos nosotros. Porque muchas de las veces cambiamos. Usted debe de entender que usted no está aquí por el hombre. Gloria a Dios por el que le predicó a usted. Gloria a Dios por el que lo trabajó a usted.
Gloria a Dios por el que ayunó para que usted entrara a los caminos del Señor. Gloria a Dios por el que le llevó el mensaje de salvación. Gloria a Dios por el que se tomó el tiempo. Gloria a Dios por el que sigue orando por usted. Gloria a Dios por aquel que está cerca de ahí, de usted discipulándolo. Gloria a Dios por ello. Pero Él no puede hacer nada más por usted. El único que puede hacer por usted se llama Cristo Jesús. No cambie, no mire para los lados, mire a Cristo. Porque si usted mira a Cristo, usted va a tener victoria, usted va a tener bendición. Pero si usted pega, sí, dijo alguien, es que somos humanos, pastor, somos humanos. Somos humanos, pero Dios es más grande que lo humano. No ponga su mirada en lo que perece, ponga su mirada en el que permanece. Por eso que cuando nosotros entendemos esta parte de lo que es seguir a Dios, es no faltar al respeto, no es respetar. La Biblia dice que al que honra, honra. Pero no con eso vamos a cambiar la gloria de Dios y dársela al hombre. No, el hombre no merece gloria. El que merece gloria, el único es Dios. El hombre puede ser de bendición a tu vida, pero no te va a poder salvar. Ahora, entendamos este segundo punto, porque la segunda enseñanza es fascinante entenderla. Y es que la segunda enseñanza del capítulo 14 es entender la salvación y los juicios. Cuando vemos en el capítulo 14, de la forma como lo ilumina, el tema general del gran conflicto del versículo 26 al 29, que es la porción de lo que es la estructura, es entender, mis amados hermanos, es lo que revela y lo sorprendente de la manera en que Dios liberó a Israel de las manos de Faraón. Eso es fascinante entender. Y no solamente de Faraón, sino del ejército egipcio. El versículo 26 nos enseña que la mano extendida de Moisés está aquí en paralelo a la gran obra que el Señor había hecho en Egipto. Recordemos esta parte del versículo 31. Ahora, en hebreo literalmente esto se dice la gran mano que Jehová había hecho sobre los egipcios. Y cuando entendemos aquí, en esta parte literalmente del original griego, que además tanto la gran mano de Jehová como la mano extendida de Moisés se oponen a la mano de los egipcios, del versículo 30, es entender que no es la mano del hombre, es lo que volvemos a marcar. No es la mano del hombre. Lo que Dios le dice a alguien que haga no es porque el hombre tiene el poder. Recuerden que el que le da el poder al hombre es Dios. Y lo que pasa es por la obediencia y por la fe en Dios. No es, la Biblia dice que en aquel día llegarán muchos en tu nombre y yo prediqué, en tu nombre eché fuera demonios. Y vamos a pensar que probablemente puedan decir, y en tu nombre edifiqué iglesias, y en tu nombre edifiqué ministerios. Y la Biblia dice que el Señor le dirá, no os conozco. Va a decirles, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces van a haber sorpresas, y van a haber sorpresas el día de mañana. Porque no es de lo que nosotros hagamos humanamente, sino es lo que Dios hace en la vida de nosotros. Recuerde que todo lo que Dios hace en nosotros es porque a Él le place hacerlo. No porque vamos a una escuela a aprenderlo para hacer. No porque alguien nos dice que lo hagamos humanamente así. No, lo que nosotros hacemos para bendición, para beneficio, es porque a Dios le place usarnos. Si a Dios te place usarte a ti, si Dios le place usarte a tu vida, en lo que sea, recuerda que no eres tú, es Dios en tu vida. Ahora, estamos tocando el punto de salvación, porque esa es la parte que estamos hoy dialogando. Pero déjeme entender y definir esta parte, porque es importante que definamos aquí lo que para nosotros puede significar salvación. Vamos a usar la palabra literalmente salvación para explicarnos.
porque necesitamos explicarnos, y es entender la palabra salvación. La palabra salvación en el diccionario Oxford lo define como una solución de un problema grave o liberación de un peligro. Así es como lo define el diccionario. Solución de un problema grave o liberación de un peligro, de una amenaza, de una situación difícil, etcétera. Ejemplo, y hablamos de lo que significa salvación. Es aquella aportación de lo que alguien pudo haber hecho a favor tuyo en una necesidad. Vamos a ponerlo financieramente, en un problema de tu negocio. Te iban a quitar la casa, te iban a embargar la casa, el trabajo, el carro. Ibas a perder algo que necesitabas que alguien llegara y te auxiliara. Y ese alguien pudo haber sido un pariente, pudo haber sido un amigo, pudo haber sido alguien de confianza que se dio cuenta de tu necesidad y vino y dijo: aquí está el dinero, no se preocupe, vaya y pague. Esa es la definición que da el diccionario. Y lo da de una forma de aportación para salvarte de la deuda. Y aquí hablamos de una solución de lo que es de un problema grave o liberación de un peligro. Entonces, salvación, aquí lo ponemos en este punto de vista como un objeto que salva o medio que permite salvar o salvarse. Por ejemplo, cuando vamos en el camino, en la carretera, X persona y sufre un accidente, y esta persona, de la manera que sale ileso, o pueda salir un poco golpeado, pero no pierde la vida, es porque él llevaba puesto el cinturón de seguridad, y el cinturón de seguridad le salvó la vida. Ese es el concepto humano de lo que podemos definir salvación o salvar, ¿ok? Espero que aquí los que manejan usen el cinturón, porque si no, no lo va a salvar el golpe que usted pueda tener. Y espero que nadie, ¿verdad?, pueda tener el golpe, pero si llegara a pasar, recuerde que el cinturón le puede salvar la vida. Pero aquí es el concepto que tenemos cuando hablamos nosotros de lo que es aquí salvación. Ahora vamos a ponerlo en la parte bíblica, porque en la parte bíblica yo pienso que nosotros la podemos trabajar mejor, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. ¿Cuántos son salvos por gracia? Ahora déjeme explicarle este punto. La salvación es por la gracia de Dios. La salvación es la gracia de Dios. Voy a volver a repetir. La salvación es la gracia de Dios. La pregunta es: ¿qué es gracia de Dios? Es el don de Dios, es el regalo de Dios, es el don de la libertad de nuestros pecados, que solamente es posible en la única persona que es Jesucristo. Entonces es entender que es asumir el castigo por nuestros pecados en la cruz del Calvario, que es salvación a la vida nuestra. Bíblicamente es la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es el regalo de Dios. ¿Quién es el regalo de Dios? Es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que vino a tomar lugar por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, eso es salvación para nosotros. Ahora, entendamos esta parte y hablemos de los sinónimos, porque es interesante pensar de lo que es salvación y liberación, porque ese es el tema que estoy hablando con ustedes hoy. El tema que esto hoy nos ayuda a entender, y el significado de la palabra salvación abarca la palabra liberación. Dos palabras similares en sinónimos que vienen siendo casi lo mismo, pero son muy diferentes del uno con el otro. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros aquí hablamos de esta parte y hablamos lo que significa la palabra salvación, que abarca la palabra liberación, también abarca la palabra restauración, también abarca la palabra preservación y glorificación. Estas dos palabras a veces se pueden ser, ¿cómo podemos llamar? Usar de una forma
bíblicamente donde no hay liberación o no puede haber salvación. Dos cosas muy distintas de la una de la otra. Déjeme explicarle esta parte. Lamentablemente, hay algunas personas que afirman que son salvas a pesar de que todavía son esclavizadas. Hay mucha gente que lamentablemente afirman decir que son salvas, pero lamentablemente todavía siguen esclavizadas. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí es donde definimos y separamos la palabra salvación y liberación. ¿Ok? Porque son dos cosas muy distintas de la una de la otra. Porque hay gente que creen ser salvas, pero todavía están esclavizados, ligados a un pasado, están ligados a un pecado, están ligados a una maldición, están ligados a una práctica, están ligados a un pensamiento, están ligados a un vicio, están ligados a una manera de vida. Entonces puede decir que es salvo, pero todavía está ligado a ese pasado. Entonces no es libertado todavía. No es libertado. Cree ser salvo, pero no está libertado todavía. Entonces una persona que cree estar libertado tiene que entender que es salvo. Una persona que es salva tiene que entender que es libertado también. Porque una persona que aunque diga que y puede practicar, y puede cantar, puede predicar, puede enseñar, puede ser cristiano de años, puede tener privilegios, puede tener liderazgos muy grandes, puede ser persona incluso usada, y uno dice, pero ¿cómo que puede ser usada por Dios y estar ligado a un pasado? Hermano, estoy volviendo al punto. No es el hombre, es Dios en la vida del hombre, que Dios muestra su misericordia, su poder y su compasión. Hermano, hay gente que un día fueron predicadores, que Dios los usó poderosamente y cayeron de la gracia de Dios. Yo escuché un testimonio el otro día, estaba leyendo de los grandes evangelistas que han surgido en esta nación a través de la historia, y hubo uno que me impactó. Y este uno que me impactó a mí, Dios lo usaba tremendamente en milagros, en sanidades, en profecía. Este hombre era un hombre poderoso de parte de Dios, pero lastimosamente cayó aquel hombre. Tenía un problema muy grande, y era el vicio del licor y las mujeres. Impactante testimonio. A mí la biografía de ese hombre me impactó. Pero lo que más me impactó, que era un hombre muy reconocido en la ciudad, y todo el mundo conocía a ese hombre. Todo el mundo conocía a ese hombre, de cómo Dios lo usaba, cómo ese hombre se mantenía en Dios, cómo ese hombre peleaba para mantenerse y cómo Dios lo usaba. Y una vez, en un callejón, que él estaba bien ebrio, borracho, y entró una persona necesitada con enfermedad y lo reconoció al evangelista, al que había sido usado por Dios. Y cuando le reconoce y le dice, Roberto, le dice, y aquel hombre se para y le dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Le dice. Y aquel hombre ebrio, borracho, le dice, déjame. Y aquella persona en una necesidad física le dijo, necesito tu ayuda. Le dijo, me estoy muriendo de esta enfermedad. Aquel hombre borracho se paró y le dijo, en el nombre de Jesús, sé sano. Y fue sano, hermano. Así. Otra experiencia que cuentan, que lo habían acorralado una vez borracho por pleito que había hecho, y los hombres sacaron navaja que lo iban a matar. Y aquel hombre borracho se tiró de rodillas y clamó a Dios y dijo, Dios, si tú eres Dios grande y poderoso, dijo, Señor, quítame a esta gente. Fulminados cayeron aquella gente muerta. Cuenta la historia. Borracho. Con esto no le quiero decir, y no me malinterprete, por favor, porque ya sé por dónde usted puede caminar a lo que estoy diciendo. Estos son casos
donde Dios, usted tiene que entender que Dios respalda su palabra, porque la palabra no es del hombre, la palabra es de Dios. Usted tiene que entender eso. Incluso en el camino donde usted transite, se le puede presentar hasta un inconverso, un borracho, un drogadicto, y usted necesita una palabra. Dios puede usar a esa hombre y decirle: vaya y ore. Dios le está dando una palabra. Pero eso no quiere decir de que ese hombre se vaya a salvar o sea un siervo de Dios. No, esa es la parte que usted quiero que no me malinterprete, porque podemos malinterpretar las cosas. Por eso corrijo esa parte. No era Moisés, era Dios en la vida de Moisés. No es el hombre, es Dios en la vida del hombre. Dios puede usar cualquier circunstancia. Dios va a usar cualquier medio para dejarte saber que Él es Dios en la vida. Por eso que entender este punto, esta definición, es interesante pensar. Porque no toda la gente que dicen ser salvas son libres. Porque hay gente que está atada. Hay gente que están luchando, hay gente que están peleando, hay gente que tienen que estar orando constantemente, hay gente que tienen que estar dentro de la iglesia constantemente, hay gente que tienen que tener ciertas pruebas para mantenerse dentro del sistema espiritual de Dios. Porque hay gente, cuando dejan de orar, cuando dejan de leer la Biblia, cuando dejan de acercarse a la iglesia, comienzan a decaer y a pecar, porque es una ligadura, es una esclavitud que lo tiene bien atada a la persona. Hay gente aquí que necesitan ser libres. Hay gente que necesitan ser libres por el poder de Dios. Aquí hay gente que tienen pasados. Aquí hay gente que tienen ataduras grandes. Aquí hay gente, todos somos tentados, pero mucha gente es fácil de caer en la tentación. Usted necesita ser libre por el poder de Dios. Y de la manera es cuando usted comienza a doblegar esta carne y a entrar en la presencia de Dios todo el tiempo. Cuando usted es libre es cuando usted vive en la presencia de Dios. Es cuando usted es libre en la presencia de Dios. Cuando usted es libre es cuando usted anhela a Dios. Ya no es la carne en usted, es el Espíritu de Dios que lo gobierna a usted y a mí. Usted necesita ser libre. Sí, usted necesita ser libre. Usted necesita salir de esa esclavitud. Ahora, yo quiero marcar una parte importante, porque yo ya quiero terminar, pero quiero mencionar un punto importante. El Evangelio de Cristo no es un evangelio para felicitarnos. Yo quiero que usted entienda esta parte. El Evangelio no es para sentirnos bien. Si usted esperaba que el Evangelio a usted lo hiciera sentir bien, usted está equivocado y yo estoy equivocado. Desde que nosotros aceptamos el pastorado, yo entendí que me había metido a un problema. Yo quiero decirle hoy a usted: yo no tengo amigos. Yo como pastor no tengo amigos. Yo tengo amistades y usted se puede acercar a mí, pero en algún momento de la vida yo me le voy a hacer enemigo a usted por lo que yo pueda decir. Y tal vez me haga enemigo de usted, no por lo que yo diga personalmente, sino por hablar esto. Por esa razón que yo no tengo amigos. Los pastores no tienen amigos, los que predican la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio no es para caer bien. El Evangelio no es para sentirlo bien a nadie. El Evangelio es como una espada. El Evangelio te va a picar. El Evangelio te va a incomodar. El Evangelio te va a enojar. El Evangelio te va a sentir mal. La palabra de Dios te va a martillar. La palabra de Dios es como una espada, te va a atravesar. La palabra de Dios te va a sentir mal, te vas a sentir incómodo en el asiento, te vas a sentir cansado, te va a dar sueño probablemente, te van a dar ganas de salirte corriendo, te vas a enojar por lo que te diga, te vas a incomodar, pero ese es el Evangelio. Si eso te está pasando, estás en un buen lugar, pero si vas a un lugar donde tú quieres escuchar lo que tú quieres escuchar, estás en un mal lugar.
Pero si estás en un lugar donde te estén martillando con la palabra, yo te aseguro que estás en un buen lugar, porque por escuchar la palabra de verdad vas a ser salvo. Porque si a la gente no se les dice su pecado, si a la gente no se les marca su pecado, la gente van a seguir en su pecado. Pero si a la gente se le marca su pecado, dos cosas van a pasar: se van o se arrepienten de su pecado. Eso así es. Vuelves a tu pecado como el perro al vómito, o te salvas, o buscas de Dios, o te arrepientes, o sigues adelante sirviendo al que te llamó. Es que el evangelio es duro, hermanos. El evangelio no es para que nos sintamos bien. El evangelio, la iglesia, el evangelio no es un club social. Vamos a ponernos cómodo, vamos a ponernos ropa de ir a hacer ejercicio. No. El evangelio nos va a incomodar, y eso es lo que queremos, que el evangelio nos incomode. El Señor le dijo a Timoteo: porque si tú predicas de esto, solamente se salvarán, sino que también tú te salvarás, le dijo a Timoteo el apóstol Pablo. Y aquí lo que queremos es salvarnos, hermanos. Aquí lo que queremos es ser libres. Aquí lo que queremos es llegar al cielo. Yo no sé usted, yo quiero llegar al cielo, pues. Yo quiero llegar al cielo. Mire, hermano, yo le estoy acortando esto porque ya el tiempo se me fue. Pero yo quiero terminar rápidamente en esta parte, porque lamentablemente no toda la gente es libre. Procesan una salvación, pero todavía están ligados a un pasado, a una práctica, a un pensamiento. Mucha gente lucha con sus pensamientos, no son libres de sus pensamientos. Yo no entendí la liberación de mi vida hasta que yo me decidí personalmente en servir a Dios. Nadie te va a poder hacer que tú seas libre si tú no decides ser libre. Y esa parte solamente Dios la conoce de tu vida, porque tú la puedes tener muy escondida, bien allá adentro, y probablemente yo no la conozca, ni el hermano, ni tu esposa, ni tu esposo, nadie la pueda conocer, pero hay alguien que sí la conoce, y ese es Dios. Y de Él no nos vamos a escapar. Nadie se escapa del ojo de Dios. Por eso que hoy tenemos que entender esta parte. Tenemos que decidirnos nosotros voluntariamente el servir a Dios. Tú tienes que decidirlo. Yo no puedo decidir por ti. Ella no puede decidir por ti. Él no puede decidir por ti. Es tú el que decides lo que tú quieres hacer. Nadie te puede poner un cuchillo detrás y decirte: hoy usted se convierte o lo convertimos. Quisiéramos, pero no se puede, lastimosamente. La decisión la toma usted. Entender que necesitamos someternos a la voluntad de Dios y pedirle gracia para vencer. Dios promete hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o entendemos. Como resultado de esto, nosotros los creyentes podemos decir: somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es creer que el único que nos puede salvar, rápidamente yo quiero mencionar, y es que la destrucción que llegó a los enemigos de Israel fue a través de agua. Aunque no fue como Dios dijo que no destruiría el mundo otra vez con agua, pero aquí hablamos de un juicio local, ciudad, a un grupo de gente. Pero más sin embargo se vuelve a repetir con el fin y el propósito de liberar, de salvar, de traer auxilio, de traer socorro, de dar salvación al pueblo de Dios. Dios se ha comprometido en darte salvación. Dios se ha comprometido en liberarte. Dios se ha comprometido en darte lo que tú necesitas. Dios se ha comprometido en sacarte adelante. Dios se ha comprometido en darte lo que tú necesitas para ser feliz en esta vida. Y como último y tercera enseñanza del capítulo 14 del libro del Éxodo,
de una manera comunica la importancia de las verdades sobre la justificación y la santificación. Y la justificación se revela a través de varias maneras, tanto como aquí vemos a los israelitas responder. Ellos se quisieron justificar delante de Dios, el decirles: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Te dijimos que allá estábamos bien. Se justificaron. Lo que ahora estamos pasando aquí nosotros es por tu culpa, no nuestra culpa. Y podemos llegar a justificarnos cuando nosotros no queremos o somos rebeldes. Yo le mencioné una parte de mi vida personal ministerialmente. Yo le he dicho a Dios: tú me tienes que sacar de esto. Pero yo no le he dicho tampoco: pero de esto yo voy a correr. No, aquí estamos, Señor, para echarle ganas adelante. Lo que venga, lo que pase, estamos dispuestos. Lo que grite, lo que salga, el que quiera y el que no quiera, nosotros avanzamos en el nombre del Señor, porque Dios es el que se encarga de la obra. Alguien dice amén. Dios es el que se encarga de la obra. Dios es el que pelea por nosotros. Pero hablamos de lo justo. Dios es justo. Y aquí mostró juicio. Y mostró juicio a los enemigos. Y a la misma manera Dios mostró justificación, santificación. La Biblia dice, el apóstol Pablo, que cuando pasó el pueblo por el mar, dice la Biblia, que fue que los bautizó. Y hablamos de santificación y tocamos el punto rápidamente. Si usted no es bautizado, le invitamos para que se bautice. Es importante el bautismo. El agua no salva, salva la obediencia en Cristo. Es el mandamiento. Cristo dijo: vayan pues y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hagan que aguarden todos los que yo les he enseñado a ustedes. Es una orden, es un mandato que el Señor nos da a nosotros que lo hagamos. Es importante. El apóstol Pablo habla que fueron bautizados bajo esa agua. Lo maravilloso es que Dios le da el privilegio a Moisés, porque la Biblia dice que cuando ellos entraron al mar que se había dividido, y que la Biblia habla de un viento recio que vino del oriente y fue lo que atravesó y que toda la noche duró, hermano, es entender que el mismo viento que estuvo allá con Noé, cuando dice la Biblia que cuando él salió del arca y vio que un viento, hermano, había soplado y que había secado las aguas, es el mismo viento. Entender de una manera, entenderlo de esta forma, de que Dios usó un viento para poder abrir el mar, y es entender que no es por la mano del hombre, sino es por el trato de Dios a la vida del hombre. No eres tú, no soy yo, es Dios el que trabaja en nuestras vidas. Ellos pasaron por seco, dice la Biblia. El mar se abrió. Voy a detallar ese punto más adelante, en otra ocasión, ese milagro maravilloso. Lo que hoy solamente yo quiero terminar con usted es entender que para Dios no hay nada imposible en la vida. Lo que Dios va a hacer a favor tuyo, aunque sea imposible para nosotros, Dios lo hace posible. Yo hago la pregunta: ¿qué es imposible para ti en tu vida? ¿Qué es lo imposible con lo que tú te has topado en la vida? Eso, lo que para ti ha sido tan imposible, para Dios no lo es. Para Dios todo es posible. Hoy nosotros debemos de entender que Dios prometió salvación y liberación, y se la dijo y se la demostró al pueblo. Al final, cuando ellos salieron al otro lado y Moisés levantó la mano, señal y tipo de la mano de Dios, y que el agua volvió, dice la Biblia, y cayó en su lugar. La Biblia dice que el siguiente día todos los egipcios, todos esos pelones que habían seguido al pueblo de Israel, hermanos, salieron a la orilla ahogados. Porque cuando alguien se mete con un hijo de Dios, cuando alguien se opone a la voluntad de Dios, cuando alguien quiere impedir la vida en alguien, el servir a Dios, Dios siempre se va a encargar. Dios siempre va a pelear por su pueblo. Dios va a pelear por sus hijos. Dios va a sacar la mano a favor de su pueblo. Dios pelea por su pueblo. Dios pelea por los suyos. Y la Biblia dice al final de los versículos que leímos: y creyeron a Jehová y creyeron al hombre de Dios. Qué maravilloso, porque eso es lo que Dios quería, que vieran la gloria de Dios
y creyeran en Dios. Creamos pues en Dios, vivamos para Dios.